Eh, Hola, antes de partir quizás hablar un poco del proyecto. No sé si vieron el video, pero hoy día voy a publicar las instrucciones del proyecto, se las voy a presentar aquí. Este documento que especifica el proyecto del curso. Como pueden ver, el trabajo se tiene que realizar en parejas. Ya, parece ser que hay 13 alumnos finalmente, así que uno de los grupos probablemente va a tener que ser de 3 personas. Ya, yo voy a publicar hoy día un aviso indicando que se conformen los equipos. Los grupos se tienen que conformar de aquí a la cuarta semana. Y al final de la cuarta semana deberían también presentar la idea del proyecto, ¿ya? Em, Sobre la presentación del proyecto. Este, como les dije yo, tiene dos fases, la fase de avance y la fase final. Y en la fase de avance va a estar descrito todo lo que se requiere, pero básicamente es una descripción del problema a solucionar, el contexto de negocio, el desafío focal que lo vimos la semana pasada. Si necesitan reforzarlo, lo podemos reforzar después. Describir los perfiles de usuarios que usarán la solución, imágenes del prototipo. Tiene que ser un prototipo de baja resolución. Eso es algo que vamos a aprender entre esta y la próxima semana, que es lo que son los prototipos de baja resolución. La sesión de presentación de prototipo, ustedes tienen que presentar este prototipo a 2 personas en esta fase, y el feedback que obtengan de estos usuarios. ¿Ok? Y después está la presentación final, en que aparte de todo lo anterior, ustedes tienen que preparar un PowerPoint con todas estas cosas, ¿no es cierto? Aparte de los puntos anteriores, tienen que mostrar ya imágenes del prototipo final, indicar el tipo de prototipo que trabajaron, también un feedback de lo que recogieron de la primera iteración. Entonces, ustedes como hicieron una presentación a usuarios en la primera etapa de avance, acá recogen las observaciones y cómo las abordar. ¿Ok? Y lo mismo que el anterior, una evidencia, una imagen de las sesiones en que mostraron el prototipo final a los usuarios, el feedback que obtuvieron de los usuarios y conclusiones del proyecto. ¿Ok? Junto con eso me van a tener que entregar una URL con el prototipo, o un archivo zip si es que lo hacen en algún lenguaje, por ejemplo Python o algo así, ¿ya? Para que yo lo pueda ver. ¿Ok? Todo esto va a estar publicado hoy día mismo, junto con un mensaje para que eh, me expliquen cuáles van a ser los grupos que van a conformar y van a trabajar en el proyecto este semestre. No sé si hay alguna duda. Bien, entonces continuamos con la clase. En la semana pasada partimos esta unidad, pasamos la introducción y ahora, para ir cerrando esto, vamos a hablar de principios de diseño de interfaces de usuario. Eh, y esto es como el cierre ya de la introducción. Lo que buscamos con esto es entregarles a ustedes algunos elementos básicos para que puedan diseñar interfaces de usuario coherentes, sin problema, y que les faciliten la vida al usuario, la interacción con el usuario. ¿Ya? Porque ya todo esto está bastante estudiado y se tienen una serie de patrones y principios que en general deberían seguir todas las aplicaciones que uno construye. Como les decía, todo esto parte del desafío de cómo llenar una pantalla en blanco.
¿ya? Cómo disponer los elementos de la interfaz, los botones, la información, todo lo que sea relevante para el usuario en esta pantalla en blanco, ¿ya? Tenemos distintos tipos de pantalla en blanco hoy en día, y también vamos a ver que hay otros tipos de interfaces, incluso hoy día disponemos de relojes, automóviles, también tenemos interfaces de texto como los chatbots, etcétera. ¿Ya? En esta parte nos vamos a centrar en las interfaces gráficas de usuario. Y lo que queremos es que no sea un diseño al azar, no sea un diseño basado en lo que me tinca, yo pienso que por aquí va la cosa, sino que pasar a un proceso más ordenado, donde yo sé por qué estoy colocando un elemento de una forma o de otra. ¿Ya? Yo les mostraba la semana pasada el ejemplo de este sitio, que es un sitio muy conocido dentro del país, Chile Autos, que tenía este diseño durante gran parte de su vida, de su vida útil. ¿Ya? Era un diseño bien noventero, como pueden ver, ¿ya? Y que hoy día ha migrado a esta solución más moderna, ¿no es cierto? Donde ya están siguiendo patrones de diseños adecuados. Entonces, vamos a revisar los principios de diseño de interfaz de usuario. Principalmente tenemos los principios de disposición, es decir, la manera en que colocamos los elementos dentro de la pantalla. Después, principios de color y consistencia. Y por último, factores culturales que son muy relevantes para este tipo de interfase. Perdón. El principio de disposición tiene que ver con el flujo lógico de cómo colocamos los elementos en la pantalla y los disponemos de modo que sirvan a un flujo lógico de uso del usuario. Y ustedes van a observar que en muchas interfaces el flujo con que se disponen los elementos es como aparece en este diagrama. Partimos desde la izquierda hacia abajo, como que recorremos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Es muy habitual tener elementos a la izquierda como una suerte de guía, de menú, ya barras de navegación, ese tipo de elementos que aparecen de arriba hacia abajo y se ubican en el lado izquierdo. Y después tenemos un área central donde operamos, ¿ya? Este es un flujo que aplica a muchas culturas occidentales, obviamente, porque sigue un poco la manera en que leemos. Hemos aprendido a leer de esa manera, ¿ya? Entonces aprovechamos eso porque nos parece más natural. Aquí hay un ejemplo, la interfaz de PowerPoint, por ejemplo, sigue este esquema. El paso 1 es que nosotros trabajamos a la izquierda agregando slides, agregando diapositivas, ¿no es cierto? Y el paso 2 es que trabajamos con la diapositiva en el centro y queremos aplicarle algún detalle, por ejemplo, cambiarle color, agregar una imagen y después recortarla. Y para eso nos asistimos con elementos que aparecen en el extremo más derecho. Entonces, ese es el flujo que seguimos cuando usamos una interfaz como esta. Otra interfaz común es la del WhatsApp. Aquí vemos la pantalla de WhatsApp Web, la interfaz de WhatsApp Web. Y en general casi todas las aplicaciones de mensajería, de chat, funcionan de esta manera, en que nuevamente a la izquierda tenemos todos los canales o las conversaciones que estamos sosteniendo. Tenemos un buscador arriba, el primer elemento que aparece, porque a veces podríamos tener muchas conversaciones. Y en el centro está el área de la conversación que estamos sosteniendo en este momento, ¿ya?
que es el centro de nuestra atención. Siempre nosotros trabajamos en una tarea a la vez. ¿Ya? Entonces lo que hacemos a la izquierda normalmente es elegir el centro de atención, es decir, la tarea que voy a ejecutar ahora. En este caso, continuar una conversación. Y en el centro tenemos nuestra área de trabajo, que en este caso es la conversación en sí mismo. Y en la parte ya inferior está el área de texto donde escribimos el mensaje, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente sigue este flujo lógico, que es un flujo, como les decía, un flujo a que nosotros los occidentales estamos acostumbrados, y tiene que ver con la forma en que normalmente escaneamos documentos, escaneamos las pantallas, escaneamos todo este tipo de cosas, porque hemos aprendido a hacerlo así. Un elemento cultural también, la razón de esta disposición. Más adelante, cuando veamos los factores culturales, vamos a ver que en Oriente puede ser que estas cosas sean hacia el otro lado, ¿ya? Pero sigue un flujo lógico al que todos estamos acostumbrados, ¿ya? Ahora también aquí hay algunos elementos en esta pantalla que después los vamos a ver, también son clásicos, son ya incorporados dentro de nuestras costumbres, como los iconos, ¿ya? El icono de búsqueda, este icono, el clip, digamos, para colocar cosas, agregar cosas, y el micrófono, ¿ya? Son elementos que también son culturales, también tienen que ver con costumbres, con hábitos. Incluso hay algunos iconos que ya están como pasados de moda, pero se siguen usando, ¿ya? Son elementos que quedan en la costumbre, y ya la gente lo ocupa, ya ni siquiera sabe el origen de estos iconos. ¿Okay? Bien, entonces, ese era el primer principio, como les decía, el primer principio de disposición, el flujo lógico, y el segundo principio de disposición es la posición, ¿ya? Que es secundario al flujo lógico y que se refiere a cómo aplicamos entre los elementos mismos, los elementos de detalle, cómo los disponemos dentro de estas áreas que definimos en el flujo lógico, eh, y se disponen de acuerdo a un flujo lógico de la tarea, ¿ya? De la tarea específica, ¿ya? Los menús a veces van cambiando según el contexto, ¿ya? Y para darle un ejemplo, aparece esto que llamamos la primera ley de la geografía, en que la estableció este señor, y dice que todas las cosas, es un principio que viene como de la psicología. Todo está relacionado con todo lo demás, pero las cosas más cercanas están más relacionadas que las cosas distantes, ¿ya? Acá, en este ejemplo, que es la barra de menú de PowerPoint, tenemos una disposición geográfica en que tenemos los elementos, esta primera zona, los elementos que tienen que ver con el clipboard, ¿no es cierto? Que me permite pegar, recortar, copiar, ¿ya? E incluso dar formato a un área. Todas estas se agrupan, ¿ya? Fíjense que el formato puede que no tenga mucho que ver con el clipboard, pero es tan común, es tan útil tenerla ahí, que se agrupó en esa área. Después están otras áreas, la segunda área geográfica, que es esta de aquí al medio, ¿no? Que tiene que ver con el layout de las diapositivas, que yo defino cómo se van a ver las diapositivas, ¿ya? Y ahí cambio el diseño, puedo agregar diapositivas, etcétera. Después hay otra área geográfica que en este momento aparece en esta imagen en gris, ¿ya? Ya vamos a ver el uso de color para indicarnos que están desactivadas, porque no estamos tocando un elemento que aplique para estas funciones, ¿ya? Y aquí están agrupadas todas las áreas de tipografía y después de alineamiento, etcétera, ¿ya? Lo mismo a este otro elemento que tengo acá a la derecha, de formato de imagen, en que también están agrupadas en distintas áreas geográficas. Algunas áreas son colapsables, no sé si existe esa palabra, pero
la idea es que uno hace clic aquí en estas flechitas, ¿no es cierto? Y se amplían, ¿ya? Y aparecen estas áreas específicas, ¿ya? En que son cosas relacionadas, son cosas agrupadas. Y esas llamamos áreas geográficas, ¿ya? Y entonces aplicamos este principio de la geografía que dice que las cosas más cercanas es porque están relacionadas entre sí más que las cosas distantes, ¿ya? Ese es un primer elemento. Después, acá hay otro ejemplo de disposición geográfica, eh, en que tenemos agrupados también cosas más relacionadas que las que son menos relacionadas. En este caso, es la interfaz de preferencias del sistema de macOS, y tenemos ahí todos los elementos que tienen que ver con Internet y con redes, están todos juntos, ¿ya? Y arriba están todos los elementos que tienen que ver con dispositivos periféricos, los displays, el teclado, el mouse, trackpad, todo ese tipo de cosas están agrupadas juntas, ¿ya? Fíjense que siempre hay elementos que a veces como que no parecieran calzar y se tratan de ubicar en lo más cercano posible, digamos. Ya, por ejemplo, eh, acá en los elementos de permisos y, perdón, de extensiones, y acá el elemento de controlar el uso de energía se agrupan en esta zona geográfica, ¿ya? Básicamente el tema de energía uno podría decir, bueno, tiene que ver con la batería, que sea un elemento externo, y el tema de extensiones normalmente está asociado al navegador, ¿ya? Entonces por eso tiene sentido ponerlo cerca de estos elementos que tienen que ver con Internet, ¿ya? Entonces uno trata de resolver estas áreas geográficas con los elementos más lógicos que se parecen entre sí, ¿ya? Y después cuando pueden quedar cosas sueltas, ahí hay que ir aplicando ciertos criterios para tratar de tenerlas en las áreas geográficas respectivas. La otra ley de geografía cognitiva que se llama, eh, tiene que ver con el hecho de que nosotros pensamos que las cosas que están más cerca entre ellas están más relacionadas que las cosas distantes, ¿ya? Y eso permite justificar ciertas cosas que son un tanto arbitrarias, ¿ya? Eh, Aquí mismo tenemos todos los elementos de tipografía, como pueden ver, espaciado, eh, alineamiento, la forma en que se dispone el texto, si está centrado hacia la izquierda, a la derecha, etcétera. Pero también hay algo que quizás no está tan relacionado, como sería todo lo relacionado con los bullets, de colocarle estos puntitos, ¿no es cierto?, cuando enumeramos, o las listas enumeradas, o incluso este botón de convertir algo a un smart art. En rigor no están muy relacionados, pero generamos esta sensación en los usuarios, ¿ya? En cierta manera forzamos a que las personas crean que hay un cierto grado de relación entre esos elementos. ¿Okay? Otro elemento que también se tiende a considerar son los elementos psicológicos, y aquí hay un principio de la psicología Gestalt, que es el principio de proximidad, que nosotros tendemos a agrupar las cosas en la medida que estén más cerca unas de otras, aunque no necesariamente estén relacionadas entre sí, ya simplemente por agruparlas, por juntarlas, nosotros le creamos un cierto sentido a las cosas, ¿ya? Entonces aquí todos estos puntos son iguales, no hay ninguna relación ningún tipo de relación entre ellos, en realidad, pero si los colocamos arbitrariamente en columnas, nuestro cerebro le da una cierta connotación a esa agrupación, como que creemos que si están así en columnas es por algo, ¿ya? Entonces aprovechamos eso para dar cierta coherencia a nuestra interfaz de usuario, agrupando los elementos quizá de una forma arbitraria, pero el usuario le va a dar esa connotación.
¿Ok? ¿Se entiende? Y esto nos permite ir ordenando los elementos dentro de la interfaz de usuario. ¿Ok? Entonces, ahí ya vimos los primeros principios de disposición, el flujo lógico y la posición. Es decir, las cosas tienen un orden y normalmente tendemos a privilegiar el orden arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Y la posición, es decir, colocamos las cosas, las tratamos de agrupar, ya para darle un cierto sentido de pertenencia lógica, un cierto agrupamiento. Después están los principios de color. ¿Ya? El color sirve de guía, el color sirve para dar señales a los usuarios. ¿Ya? El color tiene ciertas complejidades, obviamente, pero es un elemento muy usado para entregar información a nuestro usuario, entregarle una indicación de que ha realizado una actividad o de que se encuentra algo disponible o no. Como en el ejemplo anterior, yo les mostré que aparecía un área en gris, todos los elementos de texto estaban en gris, porque no estaban disponibles en ese momento, estaban desactivados, ¿no es cierto? Eso nos da la sensación, no puedo hacer clic aquí porque está desactivado, seguramente eso va a estar disponible cuando yo tenga un texto que pueda manipular, antes no. ¿Ya? Aquí en el caso clásico, en la web, el color se usa, por ejemplo, en Google lo ocupa para indicarnos de que ya hemos visitado un enlace en el buscador. ¿Okay? Aquí aparece arriba uso de color y el tercero color. Yo ya le hice clic, pero no he revisado el del medio. El que dice uso, el color y su uso, eso todavía no lo he visitado. ¿Ya? Podemos usar el color también para separar cosas. ¿Ok? Entonces, usamos el color como guía o separador. ¿Ya? Aquí tenemos este ejemplo de Word. El área central está en blanco. El área de texto, donde vamos a escribir. Ese color se usó porque emula el color de la página, de la hoja en blanco, ¿no es cierto? ¿Ya? Y arriba tenemos el área azul, con el área de título, pero también tiene elementos ahí. Tenemos un área en azul y un área gris que rodea todo, ¿ya? Que también tiene elementos, ¿ok? Entonces, eso le estamos dando una señal al usuario que estas son zonas especiales, ¿ya? Ahora, los colores deberían ser usados para indicar ítems o funciones similares, ¿ya? A veces son redundantes y está bien, lo usamos para indicar la posición junto con los principios de posición geográficos, ¿ya? Porque nos permiten reforzar la disposición de ciertos elementos, ¿ya? Lo que es súper importante es que seamos consistentes con el color, ¿ya? Y en la medida de lo posible usemos colores estándares, ¿ya? Y no demasiados colores porque saturan, en realidad distraen. Eh, Ojalá usar de 5 a 7 colores diferentes y menos si es posible, ¿ya? Ahora, ¿qué colores escoger? Y aquí viene el problema de la paleta de colores. Hay paletas, hay sitios web que nos permiten definir paletas de colores. Ahí yo les dejo 3 que pueden visitar. Son súper útiles. Hay harto estudio, harta investigación detrás de la elección de esas paletas de colores. Pero en general lo que recomendamos es que utilicemos herramientas, no tratemos de ser creativos por los colores, ya respetemos las guías de color de los sistemas operativos, de los browsers, porque ayudan, están elegidas por el grado de contraste que hay entre ellos y también ayudan a resolver un problema del que sufre un porcentaje importante de la población, sobre todo la población masculina,
¿ya? El grado de ceguera de color, ¿ya? Ustedes saben que nosotros los hombres solamente conocemos el rojo, el verde y el azul. Ya las mujeres pueden distinguir miles de variedades de colores de rojo, pero para el hombre, mi señora me muestra, ¿te gusta este rosado? Para mí es rojo, ¿ya? Pero es básicamente, porque efectivamente, fuera de broma, si bien hay mujeres que tienen ceguera de color, en general tiende a ser más habitual la ceguera de color un problema entre los hombres. Acá hay un ejemplo de, ahí hay un partido de fútbol en que los equipos se ven iguales, ¿ya? En realidad uno es negro y el otro es un gris oscuro, ¿ya? Pero es para cualquier persona, incluso para una persona sin mucha ceguera de color, es difícil entender eso. Eh, entonces uno tiene que tener cuidado con la elección de colores y considerar que hay muchas personas que pueden tener ceguera de color. ¿Ya? Una experiencia personal, yo tenía en un trabajo anterior, dos de mis jefes sufrían de ceguera de color y aprendí a preparar informes o a preparar presentaciones eh, usando elementos como estos. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una suerte de achurado, ¿ya? O también usar convenciones. Uno sabe que el semáforo tiene este orden, ¿ya? Y puede aprovechar esas convenciones, o, que es la técnica que yo usaba, colocar achurados distintos para indicar colores distintos, ¿ya? Hay guías también de colores que ayudan a las personas que tienen ceguera de color, ¿ya? Y también hay que asegurarse de la variación mediante el brillo de los colores. También es importante, ayuda también a destacar los colores uno sobre otro, ¿ya? Y como les decía, estas guías de colores, estas paletas estándares, incorporan estos elementos detrás, ¿ya? Así que esos son los principios de color y consistencia. Así que hagamos un pequeño ejercicio. No sé si... sí, bien. Eh, a ver, aquí, ¿quién se ofrece voluntario? Si no, yo voy a preguntarle a alguien. ¿Qué elementos, qué principios tenemos aquí en esta imagen, en esta imagen de interfaz de usuario? ¿Qué principios hay aplicado? No me acuerdo de los nombres como estaban planteados en el PPT, pero está lo de izquierda a derecha, Ya, es el flujo lógico, ya, flujo. ya. Está de que las cosas como que tienen relación están juntas Posición. Los principios de posición, claro, Sí. claro. Y de, y el color, ahí en la parte de los colores. correcto, aquí están los colores. Y además, fíjense, aparte de acá, de la parte de colores, también acá tenemos un área arriba, un color así como más rojo, un área más gris y un área blanca. ¿Ya? Sí. Entonces estamos usando los colores como redundantes para indicar posición. Sí, muy bien. ¿Algún otro elemento que... Bueno, tienen toda la razón. Aquí hay otro elemento que es un poquito más sutil detrás, que es esto de indicarnos qué área está seleccionada. Fíjense que eh, aquí dice presentación con diapositiva, revisar vista, Fox y PDF formato. El formato está distinto, ¿no es cierto? Entonces nos genera esta sensación que esto fuera como una suerte de carpeta, ¿no es cierto? Esas carpetas antiguas que tenían estas lengüitas, entonces uno seleccionaba cuál estaba por encima de las demás. Entonces esto genera una sensación de que esto está por encima de los demás, ¿ya? Hace poco, no sé si vieron, o no sé si usan Twitter, pero hubo un cambio en Twitter que cambió los botones, ¿ya? Y ahora todos los botones son negros y blancos, los botones de follow o unfollow.
Y eso genera un montón de confusión en algunos usuarios. Después uno se puede acostumbrar. Antes eran azules y blanco, azul y blanco. ¿Ya? Pero el problema fue que invirtieron la forma de trabajar. Antes el azul era para seguir, después el blanco que estaba siguiendo, y aquí quedó al revés. ¿Ya? Entonces, eso generó reclamos y confusión entre los usuarios. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado cuando uno hace cambios de colores. Así, es súper importante que cuando uno parta un proyecto o una interfaz y define estos colores, estas paletas, hay que tener cuidado que después no, no generemos confusión al usuario por los cambios arbitrarios que podamos hacer sobre esto. Bien. Y por último están los factores culturales. ¿Ya? Los factores culturales son súper relevantes en el diseño de interfaz de usuario, más de lo que puedan sospechar. Entonces, antes de partir, vamos a tratar de introducir una definición de cultura. ¿Ya? Esto es súper importante porque también ustedes lo deben considerar dentro de su diseño de prototipo, porque uno a veces está trabajando en un entorno cultural, pero el objetivo, el público objetivo de la aplicación es otro entorno cultural. Por ejemplo, ustedes podrían estar trabajando una aplicación para ser usada en China. ¿Ya? Entonces hay que tener un sentido de las implicaciones de la cultura en el uso de la tecnología, ¿ya? Y discutir todo esto que significa para el diseño de interfaz de usuario y la experiencia de los usuarios, ¿ya? Entonces, definir cultura es algo complejo, es filosófico, es algo a lo que se dedican los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos incluso. Pero nosotros como ingenieros necesitamos algo más operativo, y una propuesta esta es una definición funcional, ¿ya? Es una definición práctica y que se usa mucho en aplicaciones en computación, ¿ya? Y decimos que una comunidad cultural, es un conjunto de conocimientos comunes, ¿ya? Esa va a ser nuestra definición. O sea, vamos de definir que una comunidad cultural se define porque tienen conocimientos comunes entre ellos. ¿Ok? Y esto es súper práctico, es más o menos fácil de entender. Entonces nosotros tenemos distintos tipos de comunidades culturales. Una comunidad cultural obvia es la que introduce una nacionalidad. ¿Ya? La comunidad cultural chilena se diferencia de la comunidad cultural británica o de la coreana. ¿Ya? Tienen una identidad propia y tienen conocimientos comunes. ¿Ya? Nosotros tenemos una serie de expresiones, dichos, lo mismo que los británicos. Los británicos, por ejemplo, tienen una expresión, dicen, it's raining cats and dogs. Ya que para nosotros no tiene sentido. Ellos dicen, está lloviendo gatos y perros. ¿Ya? Lo que quieren decir con eso es que está lloviendo muy fuerte, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un montón de expresiones distintas a ellos. ¿Ya? Lo mismo en Corea. Obviamente, aparte de que los lenguajes son distintos, las culturas desarrollan maneras distintas de relacionarse entre sí. ¿Ya? También las comunidades pueden ser por género o por profesión. ¿Ya? Nosotros a lo largo de nuestra vida circulamos por distintos tipos de comunidades culturales. ¿Ya? Comunidad cultural de estudiantes, comunidad cultural del trabajo, de nuestra profesión, de nuestro país, ¿ya? De nuestro género, de lo que sea. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con interacciones humanas y estas personas que comparten conocimientos comunes generan una comunidad cultural. ¿Ya? Y las comunidades culturales tienen sus códigos propios. ¿Ya? Y eso impacta en el uso de la tecnología. Acá está súper claro, aquí tenemos
Wikipedia en árabe me parece, donde tenemos un primer cambio que impacta uno de los principios que acabamos de ver. La Wikipedia aquí en árabe cambia el sentido de disposición lógica. El flujo lógico que habíamos hablado de arriba, abajo, izquierda, derecha, solamente se mantiene lo de arriba, abajo, ¿ya? Pero vamos de derecha a izquierda, porque el lenguaje se escribe de esa manera, ¿ya? Entonces se dan cuenta, el menú de opciones de Wikipedia aparece a la derecha, probablemente PowerPoint en árabe, no lo sé, pero capaz que se distribuya parte de derecha a izquierda, digamos, ¿ya? El buscador, fíjese dónde está, es como que lo hubieran puesto frente a un espejo incluso, ¿no es cierto? Entonces, ese es el impacto cultural que puede tener en, en el diseño de interfaces de usuario. El uso de color. Eso que aparece ahí es la página web de Kentucky Fried Chicken en China, en Hong Kong. Contrástenla con la chilena. ¿Se dan cuenta? Es mucho más entretenida la Kentucky Fried Chicken en Hong Kong. ¿Ya? Entonces, para ellos es súper importante, súper relevante el uso de color. Ellos usan estos colores y fíjense la disposición, ¿ya? La disposición se ve hasta más lúdica, distinta, ¿ya? En China se usan muchos colores. Hay colores que no se pueden usar porque se consideran de mala suerte, ¿ya? Entonces hay que ser consciente de las diferencias de la cultura y cómo estas pueden afectar el uso de la tecnología. Entonces hay que investigar en terreno, ¿ya? Normalmente esa es la única manera exitosa frente a estos problemas. ¿Ya? Y ojo que esto no solamente puede pasar porque estemos trabajando para otro país, puede pasar que estemos trabajando en un entorno cultural distinto al nuestro. Podemos estar desarrollando algo para una comunidad específica en nuestro país. Hace unos años conocí un caso de una persona que estaba realizando una app de apoyo para inmigrantes, por ejemplo, y en particular inmigrantes haitianos. Entonces ahí hay que conocer también un poco de la cultura haitiana, el lenguaje, etc. ¿Ya? Entonces les puede tocar trabajar con elementos culturales, no necesariamente porque están trabajando para otro país. ¿Ya? Recordemos siempre que el diseño está centrado en el usuario. ¿Ya? Por lo tanto, no debemos ignorar a nuestros usuarios, cómo son, qué es lo que sienten, qué es lo que experimentan. ¿Ya? Y por supuesto, la cultura es un elemento central para conocer a nuestros usuarios. ¿Ok? Esos son entonces ciertos principios que deben guiar el diseño de nuestras interfaces. ¿Ya? Los principios de disposición física y los principios de uso de color, junto con los aspectos culturales. ¿Ya? Eso, siempre hay que considerar esos elementos para diseñar interfaces de usuario. Ahora, una vez que ya tenemos esos principios, también nos podemos apoyar en lo que llamamos los patrones de diseño. ¿Ya? ¿Y qué es lo que son los patrones? ¿Ya? Esto es un término que apareció y se empezó a popularizar en el mundo de la arquitectura. ¿Ya? Apareció un libro muy influyente en su momento de Christopher Alexander, que crearon lo que ellos llamaron un lenguaje de patrones. ¿Ya? Entonces, ellos sistematizaron el uso de ciertas estructuras en arquitectura y las colocaron en este libro. Al parecer eso no fue tan popular dentro de la comunidad de arquitectura, pero sí influyó el trabajo de estos señores, la famosa banda de los cuatro, Gamma, Helm, John y Blizzard, que en el año 94 escribieron este libro que es muy importante dentro de lo que es ingeniería de software, en particular de la programación orientada a objetos, los famosos patrones de diseño. ¿Ya? Entonces ahí ellos crearon elementos reusables de software y describieron una serie de patrones de software que incluso se siguen usando hoy en día.
¿ya? Que nos permiten reutilizar ciertos elementos ya prediseñados en nuestros desarrollos. ¿Okay? Ese es el, el aporte de los patrones en ingeniería de software. Y esto se extendió al mundo del diseño de la interfaz de usuario. Acá hay un ejemplo, el libro Designer Interfaces de Jennifer Tidwell, ¿ya? En que ella sistematiza, igual como lo hicieron estos otros autores anteriores, el uso de patrones específicos en el diseño de interfaz. ¿Ya? Un ejemplo, eh, el patrón Wizard. El patrón Wizard es un patrón que se usa para facilitar una operación que es larga o complicada. ¿Ya? En este caso, una interfaz que aparece en Excel cuando alguien quiere subir, por ejemplo, un archivo CSV. ¿Ya? Uno selecciona el archivo y dice importar texto y aparece esta pantalla que tiene una serie de pasos. ¿Ya? Entonces aparece arriba, dice asistente para importar texto y dice paso 1 de 3. ¿Ya? Entonces el asistente proporciona unos ciertos tips al usuario y le dice, mira, me parece que estos son datos de ancho fijo, por lo tanto tú deberías definir cómo son las columnas que va a tener este, este archivo. Uno podría decir, sí, puede ser, pero en realidad esto está delimitado, está separado por los dos puntos. Quizá entonces no nos gustaría que se separara por dos puntos. ¿Ya? Entonces puedo cambiar ahí la opción y puedo decirle no, no es delimitado. ¿Ya? Y vamos después, pasamos al paso 2, donde nos pide otras cosas y así hasta que termina el proceso de importación del documento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la gente de los patrones? Te presentan el patrón y te dice, bueno, el patrón wizard, ¿ya? ¿Qué es lo que es? Es un elemento que permite dirigir al usuario a través de la interfaz paso a paso para ejecutar tareas en un orden prescrito. ¿Ya? Entonces después nos dice cuándo lo podemos usar. ¿Ya? Cuando estás diseñando la interfaz de usuario para una tarea que es larga o complicada y que usualmente será algo nuevo para el usuario. ¿Ya? O no es algo que haga muy a menudo. ¿Ya? Entonces cuando pasen esas condiciones, te proponen usar el patrón wizard. ¿Okay? Entonces, todos los patrones de diseño tienen este esquema, un qué, es decir, la descripción, cuándo usarlo, por qué usarlo y cómo usarlo. Otro ejemplo de un patrón, el editor de settings. ¿Ya? El editor de settings, de configuraciones. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo en las preferencias del sistema del Mac. ¿Ya? Entonces, lo que nos dicen ellos es, ¿de qué se trata esto? ¿Ya? Proveer una página eh, fácil de usar, ¿ya? Y encontrar que esté autocontenida, donde el usuario pueda cambiar las preferencias o propiedades del sistema. ¿Ya? ¿Y cuándo lo usamos? Por ejemplo, cuando diseñas un sistema operativo o una aplicación con muchas preferencias o configuraciones. ¿Okay? ¿Se entiende este concepto de patrones? Les voy a mostrar la página de Design Interfaces, que es la página del libro. ¿Ya? Entonces el libro tiene en el libro describe una serie de patrones, pero acá mantienen ellos una página donde van actualizando distintos tipos de patrones. ¿Ya? Entonces aquí está el patrón wizard que hablamos al principio,
ya con otros ejemplos. Y hay otros patrones como los menús planos, flat menus, ya el footer de un sitio web, el sitemap footer, ya, entonces, ¿de qué se trata? Es un lugar con un mapa del sitio que se coloca en el pie de cada página del sitio, ya, esto permite una navegación global complementaria al encabezado, ya, y hay varios. Por ejemplo, el otro patrón es el selector de dos paneles, ¿ya? Colocamos dos paneles en la interfase. El primero muestra una lista de ítems que el usuario puede seleccionar. Y cuando selecciona uno, en el segundo panel se muestra el contenido del ítem seleccionado, ¿ya? Y aquí dice cuándo usarlo, por qué, ¿ya? La justificación racional de por qué es bueno usar eso y cómo diseñarlo y algunos ejemplos en distintas interfaces de cómo usarlo. ¿Okay? Entonces los patrones de diseño nos permiten reutilizar cosas, experiencia previa que, que vienen del mundo de los especialistas. Hay gente que ya ha pasado por estos problemas, entonces sería bueno que nosotros en vez de ponernos creativos, utilicemos un patrón de diseño, ¿ya? Entonces les voy a mostrar dos guías de uso para diseño de interfase. La primera, la guía de Apple, ¿ya? Que es esta. Vamos a hacer clic aquí. Entonces la guía de Apple es una guía que nos permite seguir las sugerencias de Apple para desarrollar para sus dispositivos. ¿Ya? Entonces hay una guía para macOS, para iOS, para watchOS, tvOS. ¿Okay? Entonces uno al hacer clic ve, bueno, cuáles son los elementos, ¿ya? Hay ciertos principios, ellos hablan de aquí algunas cosas de por qué ellos quieren que esto sea de cierta manera, y aquí están los principios, quieren que sea flexible, expansiva, ya que provea capacidades enfocadas, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el principio de foco es que dice que macOS está diseñado para mantener el trabajo actual claro y en el foco, ¿ya? Entonces la idea es que uno siempre eh, sabe que está trabajando en una cosa y está enfocada, y todo alrededor de alguna manera facilita de que uno sepa y se concentre en el foco de lo que está haciendo, ¿ya? Y después hay diversas guías de interacciones y por supuesto patrones de diseño, ¿ya? Por ejemplo, acá nos está diciendo cómo funciona un menú, ¿ya? Cómo debería ser, los submenús, cómo funcionan, incluso cómo escribir para los menús, los textos de los menús, ¿ya? El uso del color, etc. ¿Ya? Fíjense ahí, hay un menú, hay elementos que están desactivados, ¿ya? Hay elementos que tienen iconos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ellos definen ahí en la guía de interfaz patrones que nos sirven para crear elementos de interfaz de usuario útiles dentro de la norma provista por Apple. El otro ejemplo es el de Google Material Design. Este Google Material Design, ¿ya? También es lo mismo, ¿ya? Ellos nos muestran aquí sus principios, ¿ya?
y muestran ciertos elementos como los sistemas de colores, el sistema de tipos, de la tipografía, ya la grilla, cómo se disponen las cosas. Veamos un poco el sistema de colores. ¿Ya? Ellos hablan de que se mantienen ciertas paletas estándares que tienen una cantidad, si se dan cuenta, muy pocos colores, entre 9 a 10 colores. ¿Ya? Y lo importante, los principios que guían el diseño de colores. Para ello, los colores indican una cierta jerarquía, ¿ya? Facilitan la legibilidad, ¿ya? Y también la expresividad. ¿Ya? Aquí vamos a ver el tema de los principios de jerarquía. Fíjense que los colores, ellos definen colores primarios y secundarios. Entonces, en las interfaces que usan Material, siempre hay un color primario y un color secundario, ¿ya? Y hay una variante del primario y una variante del secundario, ¿ya? Después, debajo de la jerarquía vienen los colores de background y superficie. Entonces, aquí el background puede ser blanco o puede ser, se puede utilizar las letras blancas, ¿ya? Y aparecen los backgrounds secundarios, ya que es el negro. Entonces ellos definen el blanco y el negro simplemente como colores para las otras áreas que no quieran destacar. Y definen el color rojo, que tiene que ser esta especificación aquí bien definida. El color rojo dentro de Material Design es este y no otro rojo. ¿Ok? ¿Ya? Y después explican para qué se usa el color primario, por qué usar las variantes y con ejemplos, ¿ya? De uso de color primario y sus variantes. Entonces dicen el color primario se usa normalmente en las áreas centrales como títulos, etcétera. Fíjense que acá está color primario arriba, indicándonos que estamos en el área de analítica, y acá en la parte inferior derecha tenemos otro botón que usa una variante, una tercera variante del color primario, ¿ya? Para mostrarnos un botón, ¿ya? Entonces está todo regido por ciertos principios que definió el equipo de Google. ¿Okay? Entonces esto es súper útil porque no tenemos que andar pensando en este tipo de cosas, porque ya la pensaron personas más inteligentes que nosotros, ¿ya? Entonces, eso yo les recomiendo siempre a las personas cuando están partiendo en diseño de interfaces de usuario, respeten los principios que proveen esta empresa. ¿Okay? Y con eso estamos cerrando la unidad 1. Yo hoy día voy a subir este PowerPoint entero, ¿ya? Ahí hay algunas referencias eh, sobre patrones, algunos elementos que hablamos ayer, sobre temas o sea, la semana pasada, sobre agilidad y patrones de diseño y ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a la unidad 2, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Ok, bien. Entonces vamos a la unidad 2, que tiene que ver con principios de interacción y accesibilidad. En esta unidad es donde vamos a realizar nuestra primera tarea. Probablemente la vamos a ver la próxima semana, porque no creo que alcancemos a verla hoy día. La idea es, en esta unidad vamos a ver ciertos aspectos como el diseño universal, ya el diseño para diversas audiencias y contextos. Vamos a aprender lo que son los lenguajes visuales y sistemas de diseño, ¿ya? Y vamos a crear un design system. En realidad el ejercicio no va a ser ese. En realidad el ejercicio, lo vamos a cambiar. El ejercicio es crear un chatbot, porque es más entretenido.
que crear un design system. Así que acabo de cambiar ahí, ustedes no han visto nada. Ya, entonces vamos a crear un chatbot, va a ser nuestro primer ejercicio, va a ser la primera tarea del curso. Ya, y con eso vamos a aplicar algunos principios, que es más fácil aplicarlo. O sea, ¿por qué elegí un chatbot? Aparte de que son relativamente simples de prototipar, podemos en ello aplicar ciertos principios que son interesantes, que son propios de, de los chatbots. ¿Ok? Y que después nos pueden servir cuando diseñemos prototipos de otro tipo. ¿Ya? Pero vamos al grano, vamos aquí entendemos por diseño universal. El diseño universal tiene que ver con entender las limitaciones que enfrentan las personas cuando utilizan la tecnología. ¿Ok? Lo que ocurre es que todos, de una forma u otra, tenemos algún grado de limitación. ¿Ya? Pero hay personas que obviamente tienen limitaciones más grandes y la idea es que nuestros diseños los incluya a todos. ¿Ya? Lo que queremos es que nadie se quede atrás en el uso de la tecnología. Queremos diseños inclusivos, ¿ya? Un diseño para todos, ¿ya? Y cuando hablamos de diseño para todos, estamos hablando de personas que tengan discapacidades visuales, discapacidades auditivas o motrices o cognitivas. Ya también considerar las limitaciones que van ocurriendo y que nos afectan a todos al final, que es por la edad, ¿ya? Y las limitaciones económicas y sociales también, obviamente. ¿Ya? Y por último están las limitaciones que la misma tecnología tiene. Ya la tecnología todavía no es capaz de resolverlo todo. ¿Okay? Y nunca va a poder resolverlo todo. Entonces, hay varios aspectos del diseño universal y uno tiene que ver con accesibilidad, lo que llamamos accesibilidad, que tiene que ver con los impedimentos o limitaciones físicas de nuestro cuerpo. Ya tenemos las limitaciones sensoriales, como limitaciones en la visión y en el oído. Desafíos también por impedimentos cognitivos, como el déficit atencional, desorden de hiperactividad o discapacidades de aprendizaje que pueden presentar algunas personas, y también las limitaciones físicas y sistémicas, como impedimento de la movilidad o condiciones de salud crónica. ¿Ya? Y el otro desafío es lo que llamamos el acceso universal. O sea, primero accesibilidad, que tiene que ver con todos esos elementos de problemas físicos, y el desafío en el acceso universal, que tiene que ver con incorporar a ciertos grupos de personas. Por ejemplo, a los adultos mayores, quienes ya empiezan a presentar cambios físicos y cognitivos, y también tienen problemas de cómo se sienten frente a la tecnología. También el acceso de los niños, ¿ya? Los niños tienen limitaciones en el vocabulario al que tienen acceso, porque están recién aprendiendo, y por supuesto tienen limitaciones de manipulación física, sus dedos más pequeños, etc. También está, y otro elemento que nos preocupaba en el acceso universal, es la diferencia socioeconómica, la capacidad de las personas de acceder a ciertos elementos, por ejemplo, eh, un, un móvil, un celular. La persona puede tener acceso a un celular más limitado, probablemente no tiene la capacidad para comprar un smartphone, ¿ya? Entonces ahí tenemos que considerar ese elemento si es que vamos a desarrollar algo para ellos, ¿ya? Las diferencias socioeconómicas también marcan ciertos otros aspectos con respecto a lenguaje que podemos ocupar
ciertas limitaciones, hay personas que no han podido completar su educación, etcétera. Entonces hay que considerarlo también. ¿Ya? Aparte del acceso propio a material, a la tecnología. Y por último, la diversidad y la cultura. ¿Ya? Hay sensibilidades distintas, hay diversidad de personas, somos todos diversos, todos tenemos experiencias distintas de vida y tenemos que respetar eso también e incorporarlo dentro del diseño de nuestras interfaces. ¿Ya? Las empresas se preocupan de eso también, incluso unas empresas tan criticadas como Facebook. Ellos se preocupan de esto porque, bueno, ellos tienen una misión, ellos quieren estar en todos lados y quieren, ojalá que todo el mundo ocupe sus sistemas. ¿Ya? Entonces tienen que preocuparse de esto. ¿Ya? Y estas empresas desarrollan laboratorios de accesibilidad. ¿Ya? Aquí hay una fotografía del laboratorio de accesibilidad de ellos, donde la gente, esta es la entrada al laboratorio y ellos prueban distintos tipos de interfaces con distintos tipos de personas para mejorar la experiencia de uso de sus servicios para distintas personas. Otro elemento súper importante es el diseño para adultos mayores. Todos vamos para allá, así que de alguna manera y claramente está pasando que las personas ya mayores ya tienen un background de uso de tecnología, pero se van a encontrar con limitaciones. Ya, yo uso tecnología desde los 16 años, he usado computadores, ¿ya? Y hoy día ya tengo problemas de presbicia, entonces claramente eh, tengo que ir acomodando la interfaz a mi situación, ¿ya? Entonces tenemos que considerar esos elementos si nuestras interfaces van a ser usadas por adultos mayores. Ese es un caso particular que es súper interesante, por eso vamos a declararlo aquí un poco más en detalle. ¿Ya? Elementos que aparecen con la edad, como les decía, la presbicia. Entonces, las interfaces deberían permitir el ajuste del tamaño de texto, que es lo normal. Aquí tienen el ejemplo, Kindle tiene la opción de aumentar el tamaño de la letra. Lo mismo los dispositivos, los móviles tienen este aumento de la letra, ya para que la persona, el adulto mayor, pueda leer con más facilidad. ¿Ya? Otro ejemplo es la ceguera de color, que también empieza a aparecer con la edad. Un consejo: evitar el uso del azul en el elemento importante de la interfaz de usuario y tener cuidado con el contraste. ¿Ya? Y en el audio también las personas mayores empiezan a ver el audio. ¿Ya? Entonces, si es posible, provean subtítulos. ¿Ya? Hoy en día se pueden generar subtítulos de forma automática usando técnicas de inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, podemos proveerlos. No sé si han visto Instagram cuando está sin audio, a veces hay personas que generan subtítulos automáticos. ¿Ya? Ahí les dejo un link para una herramienta que permite definir el contraste. ¿Ya? Para definir si queremos tener una paleta de colores, nos ayuda a armar una paleta con un contraste adecuado, sobre todo para adulto mayor. ¿Ya? También pensar en los problemas de motricidad. ¿Ya? El adulto mayor también tiene problemas de motricidad, entonces prefieren los botones grandes. ¿Ya? Si vamos a utilizar algo para el adulto mayor, de repente es mejor usar una tableta por sobre teléfono si queremos construir algo específico para ello. ¿Ya? Considera siempre la edad. Si nuestra aplicación es de acceso universal, hay que tener cuidado con el contenido. Muchas veces las interfaces asumen implícitamente que el usuario es joven, ¿ya? Y dejando afuera a la persona mayor, y la persona mayor se siente alejada y por lo tanto prefiere no usar eso. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Eh, la memoria también empieza a fallar con la edad. Entonces hay que considerar temas como la interfaz progresiva. Ojalá que la interfaz vaya guiando y dar recordatorio, feedback, etc.
Parece que hay una pregunta. Sí, pues. Sí, hay herramientas que permiten describir lo que está operando. De hecho, los sistemas operativos Windows y macOS tienen una interfaz en que te va leyendo lo que va apareciendo, y eso está pensado para las personas con impedimentos visuales. Y hay personas que efectivamente con sus Instagram o cuando presentan algo van describiendo lo que se está presentando para ayudar a las personas que tienen problemas visuales. ¿Ya? Lo otro, dar un feedback cuando las tareas son largas. ¿Ya? Es importante porque de repente la persona se puede sentir perdida, dónde estoy, qué es lo que viene a continuación, ya voy bien. ¿Ya? Entonces dar feedback para reducir la ansiedad. ¿Ya? Con la edad, sobre todo con fenómenos como demencia senil, aparecen esta ansiedad. Hay hartos recursos sobre accesibilidad. Ahí les dejo un curso de la UNESCO, las pautas de la W3, que es el consorcio de la web. Ya, e incluso el gobierno de Chile publicó una guía de diseño para la accesibilidad. ¿Ya? Es un elemento súper importante y tenemos que considerarlo. Otro elemento tiene que ver con los contextos y las plataformas donde van a correr nuestras aplicaciones. Ya no es un misterio que tenemos miles de dispositivos, ya, como esta chica aquí que está con todos los dispositivos que seguramente ha acarreado en, a lo largo de los años, y eso empieza a ocurrir. ¿Ya? Pero independiente de eso, lo que quiero destacar de esta imagen es que eh, hay una gran variedad de dispositivos hoy en día. ¿Ya? Y eso genera un contexto de operación de nuestras aplicaciones. Y tenemos que considerarlo también. ¿Ya? Entonces, la pregunta es cómo usar las capacidades de cada dispositivo, respetando las restricciones de cada dispositivo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo logramos eso? ¿Ya? Aquí tienen el ejemplo, el famoso Amazon Alexa, un dispositivo al cual nosotros interactuamos usando la voz. ¿Ya? Entonces, eso impone ciertas restricciones, ¿ya? Y también ciertas capacidades interesantes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo utilizamos estos dispositivos? En el caso particular del desarrollo de interfaces de usuario web o en pantalla, hablamos del diseño responsivo. El diseño responsivo tiene que ver con adaptarnos a la superficie del dispositivo. ¿Ya? Aquí ven un diario del Boston Globe que se ve distinto en el escritorio, en la parte de la izquierda. Esta es la visión en un browser tradicional de escritorio en un PC. Esta es la visión de la misma página del mismo día, pero vista en una tablet. Y la visión de la misma página en un celular, en un móvil. ¿Ya? Entonces se adapta el contenido. Obviamente aquí estamos viendo el diseño de la página completa, la interfaz de usuario, el móvil seguramente nos va a mostrar un segmento de esto. ¿Ya? Se va corriendo como una ventana, lo mismo en la tablet o lo mismo en la web. Tenemos que hacer scroll para poder verla completa. Entonces sabemos que en la web se ve un rectángulo horizontal, en la tablet probablemente se ve un rectángulo mucho más amplio que esto, pero a lo mejor no llega hasta el final, y en el móvil se ve un rectángulo vertical. ¿Ya? Pero el mismo texto se adaptó y la clave está en cómo diseñamos para eso. Entonces ahí aparecen las técnicas de diseño responsivo, ¿ya? Y depende de usar los frameworks adecuados. Hay un montón de frameworks para construir aplicaciones de diseño responsivo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las estrategias de desarrollo para los distintos dispositivos? ¿Ya? Tenemos el desarrollo nativo, el desarrollo web y el desarrollo híbrido.
Desarrollo nativo es que escribimos las aplicaciones usando lenguajes y frameworks y bibliotecas provistas por los proveedores de estos dispositivos. Usamos Android o Apple, ahí aparece Windows, ya eso desapareció, pero, pero podemos construir para estos dispositivos utilizando las herramientas provistas por estos mismos proveedores. ¿Ya? El desarrollo híbrido es una mezcla en que tiene elementos escritos con bibliotecas nativas del sistema operativo y elementos escritos como para la web, usando HTML, ese tipo de cosas. ¿Ya? Y por supuesto, el desarrollo web, en que construimos todo usando algún estándar web como HTML5. Entonces, eso se va a adaptar fácilmente al dispositivo y lo que hacemos ahí es más que tratar de escribir una aplicación específica para el dispositivo, escribimos una aplicación web responsiva que puedan descargar en cualquier dispositivo. ¿Ya? Estas estrategias para definir en distintas maneras de resolver el mismo problema. Muchas empresas optan, por ejemplo, por tener aplicaciones nativas para cada dispositivo y eso implica tener equipos específicos ya que desarrollan para esas plataformas. Ya, este es un desafío en realidad, es bien, no es una decisión menor el definir la estrategia. Si uno, si uno define mal la estrategia, puede ser más costoso para la mantención de la misma. ¿Okay? Otros elementos contextuales tienen que ver con el surgimiento de la interfaz de la Internet de las Cosas, el famoso IoT, o IoT, ¿ya? Y la computación física. ¿Ya? La Internet de las Cosas se refiere a que tenemos objetos cotidianos conectados a Internet. Por ejemplo, un refrigerador, lo podemos tener, un sensor de temperatura, el televisor, obviamente, es uno de los primeros que se conecta a Internet, pero hoy día hay de todo, prácticamente todo se puede conectar a Internet, una cafetera se puede conectar a Internet. ¿Ya? Eh, y todos estos elementos que se conectan a Internet son elementos para los cuales también eventualmente vamos a tener que diseñar interfaces. ¿Ya? Y ahí hay que considerar el factor forma, la potencia de los elementos, el grado de conectividad y la interfaz. La potencia es no menor, de repente puede ser que un dispositivo, por ejemplo, un sensor de temperatura tenga muy poca memoria, ya haya elementos que tengan una conectividad intermitente. Recuerdo un amigo que tiene una empresa que hace este registro biométrico de asistencia para gente que está trabajando, obreros que están trabajando en terreno. Entonces son unas tablets especiales reforzadas para que resistan entornos hostiles, que se conectan una vez al día solamente, ¿ya? Para descargarlo. Es decir, en un momento llegan las personas encargadas, colocan las tablets, los obreros digitan ahí su clave, se sacan una fotografía, entonces marcan la asistencia y después en la noche los administrativos pescan esas tablets, las llevan a un computador central y ese computador, mediante la conexión a Internet, manda la información. ¿Ya? Entonces está diseñado todo para trabajar sin conexión y después enviar la data a un ente central cuando adquiere conexión. ¿Ya? Eh, Esto es bien entretenido, esta área eh, de la Internet de las Cosas. Ha surgido harto en el último tiempo y tenemos un montón de herramientas para desarrollar y construir sobre esto. Quizás el más conocido son los Raspberry Pi, que son estos pequeños computadores que se pueden comprar a muy bajo costo, ¿ya? Que tienen todos los elementos necesarios para conectarse y podemos construir eh, mecanismos, herramientas, dispositivos distribuidos en distintos ambientes y entornos. ¿Ya? Hay desafíos distintos ahí, ¿ya? Siempre hay que considerar
como les decía, estos factores, si van a tener o no interfaz de usuario. A veces las interfaces son súper simples, un indicador nomás, con un par de botones, ese tipo de cosas. Hay también otros elementos que han aparecido con el tiempo. Ya uno de los conocidos son las interfaces en automóviles, los automóviles inteligentes. Ya, y ahí tenemos desafíos importantes asociados a la seguridad. Ya queremos reducir las distracciones. Hoy día hay automóviles, incluso acá en Chile, que en el parabrisas proyectan información. ¿Ya? Pero lo que queremos es que asegurar la seguridad. No queremos que el usuario se distraiga demasiado por esta interfaz. Por eso que estos sistemas son limitados. Por ejemplo, Apple Car y Android no te permiten, a pesar de que hay una pantalla al lado del conductor, no te permiten proyectar YouTube. No existe la aplicación YouTube para eso, porque podría ser distractor, ¿cierto? Eh, entonces son elementos que hay que considerar. Si se dan cuenta, según el contexto, tenemos que incorporar elementos adicionales a considerar en el diseño de nuestra interfaz. ¿Ya? También queremos que sea simple, ojalá lo puedan manejar con algún botón dentro del manubrio, ¿no es cierto? Y que pueda controlar muy fácil la interfaz de usuario o usando la voz, ¿ya? Y sobre todo reducir las distracciones. Ojalá el conductor no tenga que quitar los ojos de la pista para tratar de, no sé, elegir una canción o cambiar el mapa, ¿ya? El diseño de esto es súper delicado porque efectivamente podemos generar un accidente, ¿ya? Otros elementos también que han aparecido en los últimos años son la computación vestible, por decirlo de alguna manera, los elementos que incorporamos como el reloj, por ejemplo. ¿Ya? No sé si saben, Apple, uno de sus productos más exitosos fue el lanzamiento de los famosos Apple Watch. ¿Ya? Que son elementos nuevos que aparecen y que también plantean desafíos justamente por forma, ¿ya? Cómo generar interfaces que sean, que sean útiles, que la gente la encuentre útiles y que funcionen bien en estas restricciones de espacio y de uso. El teléfono funciona súper bien porque aparte de la hora, incluso uno puede contestar, uno puede redactar un mensaje, pero tienen elementos adicionales que es por ahí donde se ha ido harto el desarrollo asociado a la salud. Ya los relojes tienen sensores de pulso, de presión, incluso las últimas generaciones miden el nivel de oxígeno en la sangre y eso agarró harta popularidad con el tema del COVID. Eh, Incluso una actualización del Apple Watch te mide el tiempo que estás tomando para lavarte las manos. Por ejemplo, el reloj detecta que te estás lavando la mano y te cuenta los famosos 20 segundos que deberías invertir en lavarte las manos para evitar el contagio. ¿Ya? Entonces, eso muestra la creatividad y el uso de estas herramientas nuevas que están apareciendo, como la computación eh, en nuestras vestimentas. Y por último, para destacar de forma especial, los chatbots que también han aparecido. Yo tengo que decir que he tenido algunas experiencias súper agradables de chatbot acá en Chile, de algunas startups y algunas empresas pequeñas que los usan muy bien, y pésimas experiencias en empresas más grandes que los usan muy mal. ¿Ya? Entonces,
la idea es en estos últimos minutos transmitirles algunos elementos que deben considerar en el diseño de chatbots. Y la próxima semana vamos a hacer el ejercicio de construir un chatbot. ¿Ya? Entonces, un buen chatbot, aparte de una buena plataforma, un buen guión, un nombre y una imagen, necesita tener un propósito bien definido, una personalidad y una funcionalidad para que genere gran impacto. ¿Ya? Así que hay una serie de tips para diseñar buenos chatbots. ¿Ya? Y si ustedes aplican estos tips, que la referencia está en el slide anterior, van a poder construir chatbots de gran impacto. Como les decía, yo he tenido experiencias personales. Una experiencia fue un sitio que está acá en Santiago que se llama eh, Rosalba o algo así, no me acuerdo el nombre, pero que permite mandar regalos, por ejemplo, para el Día de la Madre, etcétera. ¿Ya? Que funciona totalmente por WhatsApp, con un chatbot por WhatsApp, que incluso te envía el rastreo de cómo va la entrega del regalo por el mismo WhatsApp, ¿ya? Que funciona muy bien. Nunca me di cuenta si que estaba interactuando con un chatbot o con una persona, ¿ya? Otra experiencia me pasó, yo estoy pasando unos días aquí en el sur, en un área en el campo, y interactuamos, nos dieron el dato de un sitio que vendía sándwiches y los llevaba a cualquier parte, y funciona también. Al inicio parte con un chatbot y después lo deriva a una persona, ¿ya? Y nosotros para indicarle la dirección le mandamos la localización por WhatsApp. Ustedes saben que WhatsApp uno puede mandar la localización y funciona muy bien por WhatsApp. Entonces no fue necesario entrar al sitio web, ¿ya? Entonces, si uno sigue esta guía, puede crear esa buena experiencia. Al contrario, por ejemplo, los bancos tienen chatbots que en realidad son muy desagradables de usar, ¿ya? Entonces, lo primero es que hay que definir bien el propósito del bot, ¿ya? No, la idea no es construir un bot porque sean cool, ¿ya? O porque nos vamos a librar de nuestra pega, ¿ya? O porque no necesiten supervisión, o porque nos vamos a ver high-tech, no. ¿Ya? Tiene que haber un propósito claro, ¿ya? Y el propósito es tan simple, o sea, las personas, si van a usar tu chatbot es porque quieren resolver un problema, ¿ya? Entonces no hay que definirlo bien. No poner un chatbot porque el gerente de innovación dijo que hay que poner un chatbot. Esa es la peor manera, ¿ya? De concebir un chatbot. Segundo, pensar en la personalidad y el tono, ¿ya? Y aquí aplicar todos los elementos que hablamos anteriormente, elementos, factores culturales, factores de inclusividad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos el rol que juega el chatbot, ya tratemos de crearle una historia de background, una suerte de decir, de crear la personalidad de nuestro bot, ¿ya? Y definir las personas, las características, ¿ya? Y hay que tener cuidado, sobre todo con el uso del humor, ¿ya? Eh, Aquí está el ejemplo de Siri, ¿ya? Aquí Siri, donde vive Santa Claus, ¿no es cierto? Dice, bueno, vive en tu corazón, pero también en el Polo Norte, aunque principalmente en el Polo Norte, ¿ya? Entonces da una respuesta simpática, uno se sonríe en esta interacción, ¿ya? Entonces es súper importante pensar en eso, en humanizar el estilo, ya invocar a las emociones positivas durante la conversación para que no sea desagradable. Ya fíjense que aquí el bot le está dando un feedback a una persona que está seguramente realizando tareas. Puede ser un chatbot de educación, por ejemplo. ¿Ya? Otro elemento, esto lo vamos a repasar la próxima semana, pero también es importante considerar la fluidez de la conversación para que no sea aburrido. ¿Ya? Tratar de que sea agradable conversar con el bot y que mientras estamos esperando
de repente el bot nos puede mandar ciertos datos útiles mientras estamos esperando que llegue información, y así no se hace agradable la espera de la información. ¿Ya? Usar elementos visuales, ¿ya? Y sorprendente. Y eso puede generar un factor de humor. ¿Ya? Entender los atajos. Por ejemplo, aquí tenemos, yo necesito un taxi, lo necesito ahora. Entonces ya me tuve que saltar todos esos pasos, ¿ya? Como aparecen al lado izquierdo, ¿ya? Y podemos educar al usuario en estos pasos, ¿ya? Entonces hay técnicas. Y lo más importante es diseñar bien el flujo. Diseñar bien el flujo y los puntos en que terminamos invocando a una persona para que complete el flujo, ¿ya? Entonces la próxima semana vamos a hacer nuestro primer ejercicio, vamos a aprender a cómo prototipar chatbots, ¿ya? Y vamos a hacer un ejercicio de construir un chatbot, y esa va a ser también la primera tarea, ¿ya? Así que para que le avisen a los compañeros que no han podido venir, que estén atentos a lo que viene la próxima semana. Bien, no sé si hay algún comentario final. Con esto cerramos ya la clase. Nos vemos entonces la próxima semana. Que estén bien. Chaito, gracias. Chao. Muchas gracias.